Marco Antonio Solís, conocido cariñosamente como el Buki, debe su apodo a los primeros años de su carrera musical en los años 70, cuando formaba parte de la agrupación Los Bukis, fundada junto a sus primos. Desde una edad muy temprana, Marco Antonio demostró un talento excepcional para la música, comenzando su recorrido artístico a los 11 años. Su entrega y pasión lo llevaron a alcanzar logros impresionantes, como convertirse en el primer artista latino en abarrotar 4 de los recintos más emblemáticos, consolidando su nombre en la historia de la música latina. Sin embargo, a pesar de su enorme éxito y reconocimiento mundial, existen episodios de su vida personal que han permanecido poco conocidos, incluyendo tragedias que dejaron una profunda huella en su trayectoria artística. De hecho, uno de sus temas más emblemáticos nació como resultado directo de un episodio sumamente doloroso en su vida. ¿Te gustaría conocer los secretos detrás de su leyenda? Acompáñanos mientras exploramos los capítulos más reveladores de Marco Antonio Solís, quien a sus 64 años ha comenzado a abrir las puertas de su historia más íntima. Nacido en el apacible municipio de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, México, Marco Antonio creció en un hogar sencillo pero lleno de amor. Desde muy pequeño, su inclinación hacia la música fue evidente, una herencia de su padre, quien, aunque nunca fue reconocido como artista, poseía una voz cautivadora que dejó una marca imborrable en su hijo. Durante su infancia, Marco soñaba con estudiar música de manera formal en la ciudad de Morelia, pero las limitaciones económicas y otros obstáculos familiares le impidieron seguir esa vía. A pesar de ello, su amor por la música jamás flaqueó. En un momento crucial de su niñez, solicitó a su familia un regalo especial, una guitarra. Ese instrumento sencillo se convirtió en la chispa que encendería su extraordinario viaje musical. En sus primeros años, la dedicación de Marco hacia la música despertó cierta inquietud en su padre, quien veía con preocupación el profundo compromiso que mostraba su hijo de apenas 10 años. Consideraba inusual que un niño mostrara tanta pasión por el arte y temía que esto pudiera afectar su bienestar emocional. Sin embargo, el destino ya había trazado un camino para Marco Antonio. Poco tiempo después, se unió a su primo, quien asumió el rol de solista, y juntos formaron un dúo llamado simplemente Solís. Su talento no tardó en llamar la atención en su ciudad natal, donde aún hoy los vecinos recuerdan con cariño las primeras actuaciones de estos jóvenes artistas. La evolución del dúo fue rápida, primero se llamaron los Solís, y más adelante, los hermanos Solís. Su música comenzó a resonar más allá de Ario de Rosales, conquistando también a localidades cercanas. Su popularidad creció tanto que incluso captaron la atención del entonces presidente de México, quien les ofreció una beca para estudiar música en la capital del país. Sin embargo, esta oportunidad dorada también trajo consigo el temor maternal. La madre de Marco Antonio, en un arranque de emoción, expresó: "No más me los llevan y pierdo a mi niño". Un sentimiento de amor y preocupación que reflejaba el profundo vínculo familiar y marcó un momento definitorio en la vida de Marco Antonio. A pesar de las adversidades, el joven nunca dejó que nada lo apartara de su sueño. Cada obstáculo enfrentado en su juventud forjó la determinación que más adelante lo impulsaría a convertirse en una leyenda. En aquellos años de lucha y perseverancia, el grupo atravesó varias transformaciones de nombre antes de consolidar su identidad definitiva. La oportunidad de oro llegó cuando debutaron en televisión en el icónico programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Este espacio era conocido por catapultar a nuevos talentos al estrellato. Durante su presentación, Marco Antonio y su primo dejaron una impresión imborrable. Llegaron al programa con ropa modesta y calzando guaraches, un detalle que Raúl Velasco no dejó pasar, mencionándolo con una mezcla de admiración y ligera broma. Sin embargo, esta imagen de autenticidad y humildad, lejos de afectarlos, los acercó aún más al público. A pesar de las limitaciones económicas, su enorme talento brilló con fuerza sobre el escenario. Su voz, cargada de sentimiento, y su entrega total en cada interpretación conquistaron a los asistentes y televidentes por igual.
Esta etapa inicial es un claro testimonio de que la pasión, la perseverancia y el talento genuino son capaces de superar cualquier barrera. Lo que comenzó como el sueño de un niño con una guitarra, pronto evolucionaría en una de las carreras más prolíficas y admiradas de la música latina. Para 1972, la pasión y dedicación de Marco Antonio Solís, junto a su primo Joel Solís, ya habían empezado a rendir frutos importantes. Su creciente popularidad en su región natal llamó la atención de Melody Records, una disquera relevante en esa época. Esta oportunidad marcaría un antes y un después en sus carreras. Bajo este sello, grabaron el álbum Jugando con las Estrellas, donde Marco Antonio ya mostraba destellos de su talento como compositor. Este primer esfuerzo discográfico reunió varias piezas originales, mostrando la sensibilidad y capacidad creativa que desde entonces lo distinguían. Sin embargo, pronto quedó claro que necesitaban algo más para alcanzar un verdadero impacto, una banda completa que pudiera expandir su sonido. Así, tras una intensa búsqueda de músicos que compartieran su visión artística, en 1975 lograron consolidar un grupo formal al que bautizaron como Los Bukis. Ese mismo año lanzaron su primer álbum como banda, Casas de Cartón, que incluía 2 composiciones originales de Marco Antonio. Desde sus inicios, el estilo de Los Bukis se caracterizó por su versatilidad, baladas románticas llenas de sentimiento, rancheras con arraigo tradicional, cumbias vibrantes y piezas de música regional mexicana. Este enfoque diverso les permitió conectar con públicos de diferentes edades y regiones. Para 1977, con una base de admiradores cada vez más sólida, Los Bukis lanzaron su segundo álbum, Te tuve y te perdí, ahora bajo el sello de Fanabazo Records. El disco, compuesto íntegramente por canciones de Marco Antonio, representó un avance crucial. La pieza que daba nombre al álbum se convirtió en un éxito inmediato, ganándose la atención tanto de críticos como de fanáticos y reafirmando a Los Bukis como una fuerza emergente en el panorama musical latino. Este éxito no solo cimentó la reputación del grupo, sino que también consolidó a Marco Antonio como un compositor brillante, capaz de capturar las emociones humanas con una sensibilidad única. Con este impulso, en 1978 presentaron su tercer álbum de estudio, Me siento solo, nuevamente bajo Fonovisa. Entre las canciones más destacadas se encontraban Me siento solo, La India y Las Cercas, temas que rápidamente se ganaron el cariño del público y reafirmaron el crecimiento musical del grupo. Cada producción representaba un paso adelante en su evolución artística. Para 1979, Los Bukis lanzaron su cuarto álbum, que incluyó canciones memorables como Triste Imaginar y Los Plebeyos. Estas piezas, además de su aceptación popular, evidenciaban un refinamiento en la producción musical y una madurez en el sonido de la banda. Al llegar 1980, el nombre de Los Bukis ya resonaba con fuerza a nivel nacional. Su quinto álbum, Luna de Miel, los catapultó aún más alto. Con éxitos como Estabas tan linda, Un poquito y Si tú quisieras, el grupo reafirmó su capacidad para llegar al corazón de miles de oyentes. Ese mismo año, en el plano personal, Marco Antonio conoció a Marisela, una joven cantante mexicoamericana que apenas comenzaba su carrera. Aunque su relación sentimental se hizo pública, la diferencia de edad entre ellos generó cierta controversia, ya que Marisela era menor de edad en aquel momento. Al mismo tiempo, Marco Antonio contrajo matrimonio con Beatriz Adriana, reconocida actriz y cantante mexicana. Fruto de esta unión nació su hija, Beatriz Adriana Solís. Además, Marco Antonio adoptó con amor al hijo de Beatriz de una relación anterior, Leonardo Martínez, a quien trató como propio. Sin embargo, la felicidad familiar sería ensombrecida años después por una tragedia que marcaría profundamente su vida. Durante estos primeros años de éxito, Marco Antonio no solo se destacó como vocalista y compositor, sino también como un líder natural dentro de Los Bukis. Su visión artística, su constancia y su sensibilidad emocional fueron fundamentales para definir el sonido y la identidad del grupo. Cada disco,
cada presentación en vivo y cada nuevo sencillo afianzaban su lugar como una de las bandas más importantes de la música latina. Su capacidad para escribir letras que hablaban de amor, desamor, esperanza y nostalgia permitió a los Bukis conectar de forma profunda con su audiencia, creando un vínculo que, décadas después, seguiría intacto. La historia de Marco Antonio Solís y los Bukis estaba apenas comenzando. Lo que en su infancia parecía un sueño lejano, ahora era una realidad vibrante, cargada de emociones, música y una creciente influencia en la cultura popular mexicana y latinoamericana. En medio del éxito arrollador de los Bukis, Marco Antonio Solís vivió una tragedia que dejó una marca imborrable en su vida personal y artística. En el año 2000, su hijo adoptivo Leonardo Martínez, fruto de la anterior relación de Beatriz Adriana, fue secuestrado mientras viajaba a Tijuana junto a su amigo Aquiles Vergis. La familia, desesperada, realizó todos los esfuerzos posibles para lograr su liberación, incluyendo la negociación de un rescate de $800,000. Marco Antonio, que en ese momento se encontraba de gira en Europa, intentó intervenir personalmente. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el destino fue implacable, Leonardo y Aquiles fueron brutalmente asesinados. Este doloroso suceso impactó no solo a Marco Antonio y su familia, sino también a toda una generación que acompañaba su música y sentía su alegría. El dolor de aquella pérdida se reflejó intensamente en su obra. De esta experiencia surgió una de las canciones más conmovedoras de su repertorio, Si no te hubieras ido. Lejos de ser una simple balada de desamor, el tema se convirtió en un homenaje personal, una profunda manifestación de duelo y un grito silencioso de amor eterno. Si no te hubieras ido no solo conectó con quienes han vivido una pérdida, sino que consolidó a Marco Antonio como un compositor capaz de transformar su dolor en arte, acercándose aún más al corazón de su público. Mientras su vida personal enfrentaba este golpe devastador, su carrera artística continuaba su ascenso. En 1988, los Bukis lanzaron su 10º álbum de estudio, Si me recuerdas. El álbum incluyó varios temas que se convirtieron en clásicos instantáneos, como Y ahora te vas, Tus mentiras y Cómo fui a enamorarme de ti. Cada canción resonaba con una carga emocional especial, probablemente influenciada por las vivencias personales que Marco Antonio estaba atravesando. Su habilidad para componer temas cargados de sinceridad y sentimiento era innegable. Ese mismo año, Marco Antonio Solís enfrentó otro gran reto profesional, fue invitado a producir un álbum para la legendaria cantante Rocío Dúrcal, después de que ella rompiera su colaboración con Juan Gabriel, una de las más exitosas en la historia de la música ranchera. Aceptar esta propuesta representaba un desafío enorme. Las comparaciones serían inevitables y la presión por igualar o superar el éxito anterior era inmensa. En entrevistas posteriores, Marco Antonio confesó que sentía temor de no estar a la altura, consciente del riesgo que corría su reputación si el proyecto no alcanzaba las expectativas. A pesar de sus temores, su trabajo superó todas las predicciones. El álbum producido alcanzó el primer lugar en la lista Hot Latin Music de Billboard, donde se mantuvo durante 10 semanas consecutivas. El impacto fue tan grande que revitalizó la carrera de Rocío Dúrcal y reafirmó a Marco Antonio como un productor de altísimo nivel. Canciones como ¿Qué esperabas de mí?, Por tanto amor, Como me duele perder tu amor, Bonita y Ya te olvidé dominaron las listas de popularidad, otorgándole a Solís múltiples premios y discos de oro y platino en México, Estados Unidos y América del Sur. El éxito fue tan notable que incluso Juan Gabriel, a pesar de la inevitable comparación, reaccionó con respeto y dignidad ante el logro de Marco Antonio. Este momento fue decisivo, ya no era solo el líder de los Bukis o un talentoso compositor, era un creador integral, capaz de triunfar en cualquier faceta de la música latina. Pese a la tragedia que ensombrecía su vida personal, Marco Antonio continuaba demostrando que, incluso en medio del dolor más profundo, el arte y la pasión podían abrir caminos hacia la esperanza. Tras años de éxitos ininterrumpidos con los Bukis, el grupo decidió poner fin a su historia en un emotivo concierto de despedida realizado el 18 de mayo de 1996 en Guadalajara, México.
Este evento, cargado de nostalgia, no solo marcó el cierre de una etapa gloriosa, sino que también dejó claro que el vínculo entre la banda y su público sería eterno. Para Marco Antonio Solís, esta despedida representaba más que el fin de un ciclo, era el inicio de un camino personal que lo llevaría aún más lejos. Ese mismo año, el 24 de julio, lanzó su primer álbum como solista, titulado En Pleno Vuelo. El impacto fue inmediato, vendió más de 500,000 de copias en su primera semana, consolidándose en las listas de popularidad en México, América Latina y Estados Unidos. Con este nuevo proyecto, Marco Antonio demostró que su talento trascendía el nombre de los Bukis. Su voz, su pluma y su sensibilidad emocional seguían conquistando corazones, ahora bajo su propio nombre. En 1997, reafirmó su lugar como solista de élite con su segundo álbum, simplemente titulado Marco Antonio Solís. De este disco surgió el sencillo Bendita tu luz, que se mantuvo en el primer lugar de popularidad en Estados Unidos durante más de 25 semanas consecutivas. Este éxito no solo confirmó que su carrera en solitario sería igual de brillante, sino que mostró su habilidad para evolucionar manteniendo la esencia que había enamorado a su público desde el inicio. En 1999, presentó su tercer trabajo, Sueños Volumen 1, también conocido como Piezas de mi alma. Temas como Te quiero más rápidamente se posicionaron entre los favoritos del público, reafirmando su reputación como uno de los mejores compositores e intérpretes de la música latina. El álbum fue reconocido con 2 Billboard Awards y obtuvo una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum del Año, reafirmando que su éxito no era una coincidencia, sino el resultado de una trayectoria sólida y auténtica. En 2001, Marco Antonio lanzó El Alma del Silencio, un álbum que exploró temas más introspectivos y sentimentales. Canciones como Donde estará mi primavera, Volveré y Te quiero más capturaron la esencia de su estilo melódico y profundo. 3 años después, en 2004, presentó Trozos de mi alma, Volumen 2, un disco que demostró que, a pesar del paso del tiempo, su capacidad para conmover seguía intacta. Sencillos como Lo más bonito de mi vida y Te necesito aquí resonaron con fuerza, consolidando su lugar como uno de los artistas más queridos de su generación. En 2007, llegó La misma gran ilusión, donde exploró una madurez artística evidente. Canciones como El perdón y tu amor o tu desprecio reflejaban una profundidad emocional que solo los años y las experiencias de vida podían otorgar. En 2010, lanzó El secreto de tu amor, cuyo tema principal se convirtió rápidamente en un nuevo clásico dentro de su repertorio. Este trabajo reafirmó que su evolución no había diluido su esencia, sino que la había enriquecido. En 2011, Marco Antonio Solís fue reconocido como artista de la década en los Latin Billboard Awards, un galardón que celebraba más de 30 años de carrera impecable y la constancia de su presencia en las listas de popularidad. Ese mismo año recibió otros reconocimientos importantes, como el premio ASCAP en Beverly Hills y el galardón como Mejor Artista Grupero en los premios Lo Nuestro, celebrados en Miami. Además, participó en una gira histórica titulada Los Tres Grandes, junto a Joan Sebastián y Alejandro Fernández. Este evento reunió a más de 100,000 fanáticos en diversas ciudades de Estados Unidos, consolidándose como una de las giras más memorables en la historia de la música mexicana. Durante todos estos años, Marco Antonio no solo mantuvo su vigencia, sino que también expandió su legado a nuevas generaciones, demostrando que su música, su voz y su mensaje son atemporales. La capacidad de Marco Antonio para evolucionar, conectar con sus emociones más profundas y reflejarlas en su arte, fue clave para mantenerlo en la cima en una industria que cambia constantemente. El 22 de octubre de 2013, Marco Antonio Solís lanzó Gracias por estar aquí, un álbum que debutó en el primer lugar de la lista de álbumes latinos de Billboard. Este lanzamiento no solo reafirmó su relevancia artística, sino que también representó un agradecimiento a su público, ese mismo público que lo había acompañado a lo largo de tantas etapas de su vida y su carrera. Ese año, también formó parte de la tercera temporada de La Voz México, como coach junto a grandes figuras como Wisin y Yandel,
David Bisbal y Alejandra Guzmán. Su participación permitió acercar su música y su experiencia a nuevas generaciones, mostrando no solo su calidad como artista, sino también su calidad humana. En 2017, Marco Antonio dio un salto al cine animado al participar en la exitosa película de Disney Pixar, Coco. Ahí prestó su voz al personaje de Ernesto de la Cruz, uno de los protagonistas de esta historia profundamente conectada con la cultura mexicana. La cinta ganó 2 premios Oscar y consolidó aún más la presencia de Marco Antonio en nuevos escenarios culturales. Un año más tarde, en 2018, fue homenajeado con el álbum tributo Todos Somos Más, en el que diversos artistas reinterpretaron sus grandes éxitos, reconociendo su enorme impacto en la música latina contemporánea. Ese mismo año, brilló en el Festival Nacional de Peñas de Villa María en Argentina, reafirmando su conexión emocional con el público sudamericano. En 2019, regresó al legendario Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, participando por 5ª vez como artista invitado. Su presentación, emotiva y vibrante, fue uno de los momentos más recordados del evento. Un instante especialmente conmovedor fue su interpretación de Donde estará mi primavera junto a sus hijas Marley y Allison, quienes han comenzado a seguir sus pasos en la música. El festival lo reconoció con las Gaviotas de Plata y de Oro, y le otorgó el título honorífico de visitante ilustre de Viña del Mar, junto con las llaves de la ciudad. Un reconocimiento que solo unos pocos artistas extranjeros han recibido y que reafirma su legado cultural. Durante la pandemia global de 2020, Marco Antonio adaptó su conexión con el público a través de conciertos virtuales como Serenata a las Madres Más Encantadoras y Bohemia en Pandemia. Aprovechó también esta etapa para compartir momentos íntimos de fe y música junto a sus hijas en el evento Mañanitas a la Virgen, demostrando que su esencia, tanto en México como en Estados Unidos, fue un fenómeno de nostalgia y celebración que reafirmó la inmortalidad de su música. Además, junto con la agrupación, lanzaron un tema promocional para apoyar a la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial de Qatar 2022, uniendo música, pasión y deporte en un solo proyecto. En 2022, su carrera alcanzó uno de sus máximos reconocimientos, fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en los Latin Grammy Awards. Este galardón, entregado por el renombrado productor Emilio Estefan, reconoció no solo su trayectoria artística, sino también su impacto social y cultural en la música latina. En 2023, Marco Antonio celebró sus 45 años de trayectoria con la gira mundial Eternamente Agradecido, donde repasó todos sus éxitos y mostró que su pasión por la música sigue tan viva como el primer día. Ese mismo año lanzó su documental Marco Antonio Solís, El Buki, disponible en Amazon Prime Video. Este proyecto íntimo permitió al público conocer más de cerca al hombre detrás del artista, sus luchas, sus triunfos, su familia, y sobre todo, su amor incondicional por la música. Hoy, Marco Antonio Solís es mucho más que una estrella, es un símbolo de perseverancia, amor y autenticidad. Su legado no solo se mide en premios o ventas de discos, sino en la manera en que ha tocado millones de vidas a lo largo de más de 4 décadas de trayectoria. Su historia nos recuerda que, a pesar de las tragedias, los desafíos y las transformaciones del mundo, la verdadera grandeza radica en mantenerse fiel a uno mismo, amar profundamente lo que se hace y seguir inspirando a los demás. Marco Antonio Solís sigue caminando, siempre de la mano de su música, su familia y su fe. Y mientras haya corazones dispuestos a soñar, su voz seguirá resonando, eternamente agradecida con la vida y con su público.